ambos. Bueno, estamos con lo que ha sido la encuesta ya permitida dentro de lo que es el cronograma electoral, la que se lanza el día de ayer. Evo Morales lleva una ventaja de 11 puntos a Carlos Mesa, candidato a Comunidad Ciudadana. En el tercer lugar se encuentra Óscar Ortiz con 9%, le siguen otros candidatos con porcentajes menores. La primera apreciación sobre las encuestas, Adolfo, por favor. En realidad hay que relativizar un poco estos resultados del 37-26, porque en total las preferencias por alguna organización política suman, si es que podemos retornar al cuadro, al 79.6%. Es decir, hay casi un margen de 20% entre la gente que ha decidido hasta ahora votar en blanco o nulo, o finalmente responde que no sabe por quién votará. Estos porcentajes del 37% para Evo Morales, el 26% para Carlos Mesa y el 9% para Óscar Ortiz son en realidad de este 79.6%, es del 80% del total. Esto quiere decir que en términos relativos es posible inferir que el movimiento al socialismo supera el 40% y la distancia, prorrateando los porcentajes de este 20%, hacen que la diferencia respecto del segundo crezca del 11 al 13%. Sería bueno, por eso, tomar en cuenta la sumatoria de los cuadros, por favor, de los cuadros para que la gente pueda entender exactamente este asunto. Ahí tenemos el 37% para Evo Morales, 26% para Carlos Mesa, el 9% para Óscar Ortiz, 3% para Víctor Hugo Cárdenas, y luego vienen 1% para dos otros candidatos y el 0,3% y 0,3 para el resto. PDC. Sí, ahí está el cuadro completo. Iván, por favor. Yo estoy con esta encuesta, creo que arrancamos el proceso electoral. El gobierno quiso adelantar con la ley de organizaciones políticas, quiso desgastar a la oposición, de alguna manera lo logró, pero hoy arranca la campaña. Yo creo que es una buena fotografía, más allá de lo que se pueda decir de otras encuestas, hoy. Y creo que hay 3 factores que van a ponerse a prueba, o 4 factores que se van a poner a prueba hoy. Una, el candidato. Vamos a poder conocer a los candidatos, cosa que el MAS no tiene para presentar algo nuevo. Es más de lo mismo, un señor autoritario que ya lo conocemos, que no respeta la ley. En cambio, Carlos Mesa tiene hoy la posibilidad de presentarse en una dimensión que la gente está esperando, en una dimensión nueva, un hombre con capacidad de decisión, con capacidad de toma de posición sobre determinados temas. Ha estado muy cauto hasta ahora, entonces el candidato va a jugar un rol muy importante. El otro es lo que llamaríamos la organización. El MAS ya no tiene los movimientos sociales. Esos movimientos sociales han sido despreciados porque hoy el MAS ha dicho 30% vamos a tomar de nuestra militancia y 70% vamos a buscar empresarios, vamos a buscar artistas, mises. Es decir, el MAS, su núcleo duro, ha bajado. Por eso ese 37%, es decir, el MAS del 61% del año 2014 al 37%, porque la pregunta dice: si las elecciones fueran este domingo, le preguntan a la gente. En una encuesta similar el año 2014, antes de las elecciones, Evo Morales partía con un 50% de aprobación. Hoy está con 37%, es decir, un desgaste, un descrédito, hay un descontento muy fuerte en las propias bases del MAS. Después, el programa. Otro elemento que tienen que mostrar los candidatos. El MAS es más de lo mismo: extraccionismo, extractivismo, despilfarro, todo aquello. En cambio, Carlos Mesa tiene la gran posibilidad de presentar una alternativa, por ejemplo, lo que está hablando de economía verde, economía naranja, es decir, cómo generar empleos de forma creativa, cómo hacer inversiones inteligentes. Es decir, creo que más bien el que más tiene espacio para enamorar
para sensibilizar y ganar a la gente hoy es Carlos Mesa. Todo va a depender, efectivamente, se hace ajustes hasta lo que ahora hemos visto en su campaña. ¿Tu lectura solamente se limita a Evo Morales y Carlos Mesa? ¿Qué pasa con Óscar Ortiz? ¿Qué pasa con los otros candidatos? Yo creo que Carlos Ortiz... ¿Óscar Ortiz? Bien tu pregunta, no es que lo ninguneo ni lo tomo igual. Lo que pasa es que Carlos Ortiz está disputando un territorio que lo van a disputar todos, que es Santa Cruz. Carlos Ortiz, con el golpe que ha recibido del señor Rodríguez, es un golpe muy duro porque le quita una dimensión nacional. Pues no opino mucho porque quiero esperar quién va a ser su candidato a la vicepresidencia. Porque esta encuesta se realizó cuando ya se sabía la renuncia del señor Rodríguez. Exacto, pero mucha gente... Esta encuesta fue realizada entre el 12 y el 18. Pero la gente no internaliza todavía mucho el efecto. O sea, no es que sale el programa y al día siguiente tienes una reacción. Pero en todo caso, no lo tomo. Pero claro, también Óscar Ortiz tiene muchas cosas de mostrar de su candidato. Pero Carlos Ortiz tiene que cuidar una cosa. Si no fuera con esta lógica de atacar a Carlos Mesa, Óscar Ortiz estaría más lejos. Porque te voy a decir, ¿qué es lo que más réditos, y termino ahí, de que me has preguntado de Óscar Ortiz, qué es lo que más réditos le ha dado a Óscar Ortiz durante este tiempo? ¿El ataque a Mesa o dos cosas? Lo que ya viene arrastrando ese tiempo, su lucha contra la corrupción, que la gente lo valora, y su actitud ante el representante de la OEA, ¿te acuerdas? Ante Almagro. Sí. Él se paró, lo enfrentó, tuvo una actitud muy fuerte. Eso es lo que le dio puntos. No le da puntos el ataque a Carlos Mesa. Eso tiene que modificar, tiene que cambiar. Y quizás también es otro que va a entrar en la esfera. Es decir, termino. Hoy empezamos un proceso donde todos los candidatos tienen que jugar el rol del candidato, el rol del partido, el rol del programa y finalmente, después voy a hablar, el rol del marketing. Cómo manejas tu imagen, cómo manejas las redes, cómo manejas los medios de comunicación. Bueno, Iván dice más de lo mismo, pero me gustaría concentrarme un poquito en la encuesta. Evo Morales logró ganar con un 54% en una primera elección y logró alcanzar más del 60% en otras elecciones. Adolfo hoy ingresa a la carrera electoral con el menor porcentaje de preferencia en los 13 años desde que ganara las elecciones en el 54%. ¿Cuál es la lectura o la señal para el partido en función de gobierno sobre esto? Hay que diferenciar las encuestas de los resultados electorales. Normalmente en las elecciones el porcentaje que obtiene Evo Morales es muy superior a lo que dicen las encuestas. Esto ha sucedido el 2005, ha sucedido el 2009, ha sucedido el 2014 y probablemente esté sucediendo ahora exactamente lo mismo. Pero en el 2016 ocurrió lo mismo con el referéndum, que en las últimas encuestas elecciones presidenciales que son y tienen otra lógica totalmente distinta que las elecciones subnacionales y que votaciones como para el referéndum. Pero además, con estos datos, si nosotros prorrateamos, no está Evo con 37%, está con más. Se puede decir que está partiendo Evo Morales con un porcentaje que le garantiza ganar en primera vuelta. Esa es la primera conclusión. Insisto en la sumatoria. Tenemos un 20% que hay que prorratear respecto de todas las candidaturas y eso hace que aumente el porcentaje. Está partiendo Evo Morales en este momento como el candidato ganador en primera vuelta. Lo que me llama la atención en esta encuesta... Tendría que superar el 40%, ¿no? Exactamente, pero nuevamente explico. Si nosotros sumamos los porcentajes, 37 Evo, 26 Carlos Mesa, 9 Ortiz y así sucesivamente, en total estamos hablando del 79.6%. Hay un 20% que no se toma en cuenta en la pantalla. Este 20% hay que prorratearlo, hay que descontar los votos nulos y los votos blancos y eso aproximadamente en esta encuesta es 12%, por tanto con ese prorrateo quiere decir que aproximadamente Evo Morales está partiendo con un 42% y Carlos Mesa está partiendo con un 29.5%. Esa es la imagen. Evo está partiendo como ganador en primera vuelta. El segundo elemento que quiero tomar en cuenta de esta encuesta es la garantía para contar con una buena representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con estos datos
sin ni siquiera recurrir al prorrateo de este 20%, Evo Morales, con base en el sistema DON, estaría garantizando entre 19 y 21 escaños en el Senado, es decir, un poco más de la mayoría absoluta. Probablemente no alcance los 2/3, pero sí esta encuesta refleja que además de ganar en primera vuelta, puede tener el control de la Cámara del Senado y por tanto no se repetiría lo del 2005 al 2009, donde había un gobierno dividido, es decir, la oposición controlaba el Senado y el oficialismo controlaba en diputados. Esa es la lectura que objetivamente se puede hacer de la encuesta. Claro. Iván, ¿estás de acuerdo con eso? No, pues totalmente, no es nada objetivo. Explícanos. Porque me está hablando de un candidato como del oficialismo en su vida. Y todos los datos muestran que el candidato oficialista está en bajada. Es decir, lo tienes, dice, el año vamos a 2014, los más cercanos, ¿no? 2014, no toma en cuenta el referéndum, estoy de acuerdo, dice que es diferente, ¿no? Pero hoy está partiendo con 36, es decir, reduciéndose a su núcleo duro, reduciéndose a lo más duro que tiene y además buscando ampliar con empresarios, con MISES, con todo, que tampoco le está dando muchos resultados. Fíjate como nunca, en Santa Cruz el gobierno ha dado tanto a los empresarios y los empresarios le están diciendo inflas. Entonces tampoco es que le está dando resultados. Si partimos de que Evo Morales está de subida, acepto el diagnóstico de Adolfo, pero Evo Morales está en bajada. ¿Qué pasa con la oposición? La oposición sí tiene un problema, que está recuperando y mantiene la votación que siempre ha tenido, 26 más los 9 del 8, 35%. Pero es un punto de partida en un momento en que el país está cansado de un oficialismo que despilfarra, un país que ve la posible Venezuela, un país que siente que un gobierno ya ha agotado la esperanza. Entonces, más bien, ese voto, ese 20% de descontento, la pregunta es, ¿va a ir al MAS? Adolfo cree que va a ir al MAS. Yo creo que más bien, todo lo que haga la oposición es para ganar. La que más puede ganar ese 20% o ese 12% de indecisos, básicamente, es la oposición, porque tiene más que ofrecer, tiene más cosas que plantear, tiene candidatos nuevos. Las listas de diputados del MAS es una lágrima. Y ponte nomás a pensar en Adolfo Vera. Jesús Vera. Jesús Vera, Adolfo, casi lo confundí. Jesús Vera. Es decir, discúlpame, todos los que han bloqueado a la ciudad de La Paz, el del transporte, ¿no? Bueno, todos están ejerciendo un derecho, ¿verdad? Sí, no, te estoy diciendo, pero estoy planteando los candidatos. Entonces, el gobierno del MAS, primero, cuando recurre a lo suyo, recurre a premiar a los que bloquean, a los que estafan, a los que les roban a sus bases. Cuando quiere ampliar su base, se busca tránsfugas, neoliberales como el señor Careaga. Es decir, ese mensaje es muy fuerte y muy duro contra el propio MAS. Entonces no es un partido en ascenso. Si fuera un partido en ascenso, aceptaría que ya hay victoria en primera vuelta. Creo que no. Los datos son fríos, concretos. Nuevamente, yo invito a la ciudadanía a que haga este ejercicio calculando este 20% restante para darse cuenta de lo que en realidad están escondiendo estos resultados de la encuesta. Para Evo Morales. No. Esto se prorratea en términos porcentuales a partir de las propias preferencias y esto hace que suba Evo Morales a 42% y Carlos Mesa de 26 a 29.5%, Ortiz a 11%. Es decir, está partiendo Evo Morales como el candidato ganador en primera vuelta. Pero además no es evidente que hay un crecimiento de Carlos Mesa. Respecto de las otras encuestas, con mucha cautela porque no se pueden comparar encuestas con distintas bases muestrales, pero lo cierto es que en las anteriores encuestas estaba por encima del 30 y ahora está en 26. Entonces, si es que se trata de evaluar el conjunto, nos damos cuenta allí que las preferencias electorales ahora están empezando a mostrar un panorama muy claro en términos de preferencias, insisto. Un claro ganador en primera vuelta y una oposición, una derecha dividida, que obviamente eso afecta su rendimiento electoral. En el caso de las listas, hay una diferencia notoria. Mientras en el MAS andan peleándose por asumir una candidatura,
En la oposición tienen que buscar candidatos por aquí, por allá, y no alcanzaron a confeccionar el conjunto de sus listas a nivel nacional, todas las fuerzas políticas. El único caso de la oposición que logró presentar casi todo, pero no todo, fue Comunidad Ciudadana, pero obviamente generando invitaciones. Pero en el caso del MAS, obviamente había un conflicto, como es en democracia, construcción de consensos, pero también conflictos. Lo claro es que Evo parte como candidato ganador en primera vuelta. Eso es lo que dicen las señoras. Yo siempre digo, cuando escucho a los del MAS y Adolfo, digo, hay una canción que dice agüita rica de Putina, pero yo creo que los del MAS toman agüita rica de sí mismo. Que me digas que hay democracia en tu partido, disculpa. Hasta el mismo señor, ¿cómo se llama? El de Santa Cruz, fue y le dijo al presidente del MAS, me vale un bledo que tú seas presidente. El Hugo Siles. ¿Y por qué dice Hugo Siles eso? Porque tiene cuerpo, porque está respaldado por arriba. Los que deciden en el MAS son los de aquí de Palacio de Gobierno, la rosca. Primero, que no hay democracia. Pero vuelvo a decir, fíjate, voy a ver por qué la oposición está en subida, a diferencia del MAS que está en bajada. Voy a tomar otra vez el 2014. Cuando Samuel Doria Medina empezó las elecciones del 2014, estaba con 15% de aprobación. Es decir, Doria Medina ni siquiera lograba el voto duro todavía de la oposición. Tuvo que trabajar para llegar ahí. En cambio, hoy, Carlos Mesa parte ya con ese voto duro. Es decir, ya mucha gente que antes podía estar dudando, va y parte de hoy. Entonces, es una fuerza en crecimiento. Pero vuelvo a decir, Carlos Mesa, y vamos a coincidir muchos en eso, sí tiene que hacer ajustes a su campaña, lo he escrito. Como ha estado hasta ahora, por supuesto, sin exponerse, creo que muy cuidadoso, porque había que hacerlo, hoy tiene que sacar otra arista, tiene que sacar esos candidatos que tiene, que a mí me parecen muy buenos, sus candidatos a diputados y a senadores, tienen que volver a ser políticos, tienen que hacer política, porque efectivamente, en ese sentido, los del MAS hacen política 24 horas. Entonces aquí tiene que haber, el que más posibilidades tiene de ganar es Carlos Mesa, y por supuesto Bolivia dijo no también, porque cuidado, podemos llegar a un 40, 20, 20. Si Carlos Mesa no hace ajustes y Óscar Ortiz sí hace ajustes, un buen vicepresidente, cambiando su discurso, cuidado, y ahí sí que la oposición puede estar perdida. 40 Evo Morales y 20-15 o 20-20 puede ocurrir también. Entonces creo que más bien yo parto del principio que aquí el único que está por perder es el MAS. Los que tienen que ganar mucho son los de la oposición, dependiendo que cuán ajuste, cuán mejor puedan hacer sus propuestas, cuán mejor puedan desenvolverse sus candidatos. Portal de ANF, Evo afirma que no alcanzaron espacios para que los orgánicos del MAS sean candidatos. El presidente Evo Morales lo dijo hoy, manifestó que ahora se pelean por ser candidatos y eso es porque existe confianza en el proyecto político del MAS. También el presidente reveló que tras invitar a personalidades, juventudes, entre otros, no alcanzó los espacios para postular a los militantes orgánicos a la Asamblea Legislativa Plurinacional en las elecciones generales de octubre del 2019. Y hay algunos pronunciamientos, Adolfo, por ejemplo, en el Alto, que pretenden desconocer, también está ocurriendo en Tarija, lo mismo está ocurriendo en algunas otras regiones. ¿Han medido el costo-beneficio, el cálculo político con todo lo que se ha hecho en estas listas? Normalmente esto sucede en el momento de la confección de las listas. Es tal la característica aglutinadora del MAS todavía, pese a las diferencias de lo que ocurrió hace 13 años atrás, es tal el sentido de articulación que obviamente siempre van a existir pugnas internas. Esto es parte del juego democrático. No hay democracia sin posibilidad de construcción de consenso y al mismo tiempo a partir del conflicto. Son dos elementos que conviven con la democracia. Esto es lo que se está expresando en el movimiento al socialismo. En el caso de la oposición no se ve ese tipo de discusión interna. Podemos poner el ejemplo del Alto con tres organizaciones sociales que han estado disputando las listas. Por un lado está la Junta de Vecinos, las juntas vecinales, los padres de familia y la COR. Pero
la organización más fuerte es las juntas vecinales, que han entrado con mayor firmeza en las listas del movimiento al socialismo. Algo que no necesariamente ha ocurrido en el caso de la oposición. Yo insisto en el concepto inicial. Con estos datos hay un ganador en primera vuelta y este se llama Evo Morales. Pero esto no quiere decir que Evo Morales tiene que quedarse con esta primera fotografía, porque también está esta otra parte, la distribución en el Senado. En la distribución en el Senado, insisto, con estos datos, el MAS puede obtener entre 19 y 21 escaños. Comunidad Ciudadana entre 15 y 16, y Óscar Ortiz concentra su representación en Santa Cruz. En Santa Cruz. No hay que pelearse con las encuestas. Los números son números, fotografías son fotografías. Bueno, hay verdades, hay mentiras y hay encuestas. Pero sirven las encuestas para ver el momento. Pero creo que hay algunas debilidades que no está tomándose en cuenta. Por ejemplo, se sigue planteando un MAS monolítico en el área rural paceña. Pero no te olvides que durante eso se ha perforado Achacachi, una región, y es la circunscripción número 15, que tiene más de 60.000 habitantes, tremendamente perforada, cosa que no ocurría en el 2014, ahí había un más poderoso. La circunscripción número 17, que es de los cocaleros, productores, que aglutina 13 municipios, que están en constante pelea con el gobierno y que han jurado votar por cualquiera, menos por Evo. Es decir, esto no figura en las encuestas, por supuesto, no vas a hacer encuestas en la Junta, ¿no? Pero yo creo que el MAS no es ese partido monolítico fuerte, con fuerte presencia de movimientos sociales, nos gusten o no nos gusten, con fondió o sin fondió, pero eran fuertes. Esos movimientos sociales están tan debilitados que hoy ni siquiera ellos salen a defender sus candidatos. Entonces, cuidado, yo quiero aclarar eso, porque aquí nos plantean, ya he escuchado anoche y esta mañana también muchos, no, ya el MAS ha ganado en primera vuelta. ¿Dónde ha ganado en primera vuelta? Primero, que no ha llegado al 40%. Segundo, que está en bajada. Y segundo, partimos con una oposición en mejor posición que el 2014, lo muestran las cifras. El señor Tuto Quiroga, el año 2014, estaba con 5% de aprobación. Hoy, Óscar Ortiz está con 9. Si te das cuenta, ambos, a pesar de que efectivamente están con una distancia de Evo Morales, están partiendo para ganarlo. Tienen que hacer ajustes a sus campañas, tienen que presentar de otra manera sus programas, tienen que presentar de otra manera al propio candidato. Perdón, Jimena, ¿sí? Yo insistiría en que mostremos la imagen congelada de este porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que han sido encuestados y que o no responden o no saben por quién votar, o han definido su voto nulo o blanco. Ya. O 12% finalmente su voto será blanco o nulo, 6% que no sabe, 1% que no contesta y un 2% que es secreto. Exacto. En total, 19. Eso hace casi 20%, Sí. 19.4, perdón, 20.4%. Ya pagamos 20. ¿Sí? Entonces, ese 37% de Evo Morales, ese 26% de Carlos Mesa y el 9% de Ortiz, no es sobre el 100% del total de la encuesta, es solamente sobre 80%. ¿Sí? Hagamos el ejercicio para establecer los datos exactos respecto del 80%, prorrateando no los votos nulos y los blancos, sino aquellos que no saben o no han definido su voto. Si prorrateamos aquello, ese 37% de Evo va a crecer hasta 42%, el de Carlos Mesa crece hasta 29.5% y el de Óscar Ortiz crece hasta el 11.31%. Es por eso que se puede sostener que en esta fotografía hay un ganador en primera vuelta. Estás partiendo de que Evo Morales va a ganar los indecisos. No. Haces el prorrateo, No, divides el porcentaje. Hay un 20% en disputa. Entre todas las candidaturas. Pero ese 20% Basta con que va a ser voto útil. O sea, o va a ir para que continúe el gobierno o va a ir a una oposición. Por eso, los otros pequeños objetivo cuentan. puedes darte cuenta de aquello. Ese es el argumento por el cual la fotografía de esta encuesta define que hay un ganador en primera vuelta. Finalmente, a diferencia de otras campañas, Adolfo, la oposición ingresa a una campaña
con la gran posibilidad, según las encuestas y como se ha ido viendo, de ir a una segunda vuelta. En otras elecciones prácticamente sabían que iban a perder y apostaban a tener algún diputado o senador. Esta es la gran diferencia con relación a otras elecciones. Esta es una posibilidad. Pero con esta fotografía, insisto, hay un ganador en primera vuelta y ya no va a ser necesaria una segunda vuelta. Todo depende del tipo de campaña que haga Evo Morales, que haga Carlos Mesa y que haga Ortiz, fundamentalmente los tres, para ver si se va a una segunda vuelta, porque ahí tienen que cumplirse dos condiciones: más de 40% la primera fuerza y una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto del segundo. Ahora existe esas dos condiciones, más de 40% haciendo este ejercicio de prorrateo de los porcentajes para Evo Morales y una diferencia de más de 10 puntos respecto del segundo. Cerramos con Evo. Yo básicamente creo que, aparte de estas consideraciones que hemos hecho, tenemos que estar atentos a lo que vaya a ocurrir en Santa Cruz. Santa Cruz hoy ha pasado de ser un factor económico a ser un factor político. El que gane Santa Cruz, el que logre una buena representación en Santa Cruz, va a marcar la diferencia. Hace años era el Alto, era La Paz. Ese eje político se ha movido hoy a Santa Cruz. Fíjate, Santa Cruz es el área más disputada, es el área donde se están jugando la existencia de un partido a nivel nacional, su desaparición, la existencia de una alternativa de oposición o la consolidación del gobierno. Creo que el factor Santa Cruz hay que tomarlo en cuenta, hay que seguirlo con mucho detenimiento. Y con los datos de esta encuesta, Ortiz obtendría 2 senadores, una senadora y un senador en Santa Cruz, el más uno, y Comunidad Ciudadana un otro. Claro, Carlos Mesa tendría mayoría en Chuquisaca y en Tarija. Exactamente. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado, muy amables, gracias. Mientras tanto, Bolivia dice no y el PDC, el Partido Demócrata Cristiano, están a la espera del informe del Tribunal Supremo Electoral sobre los candidatos inhabilitados para iniciar los trámites de sustitución de sus postulantes a vicepresidente y presidente respectivamente. El calendario electoral estará entre el 20, creo, y el 28 de julio para efectuar la verificación. Vámonos a la pausa. Ya está con nosotros el docente e investigador Roger Cortés, director de Centro de Estudios Alternativos, para acompañarnos. Aguárdenos. En instantes vuelve la programación de TVU. No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee. Contacto Ciudadano. Envíanos tu video o tu fotografía. Denuncia, informa, comparte con nosotros desde cualquier parte del país. Contacto Ciudadano. WhatsApp 772-71479.